Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Bedoya Calderón, hago parte del Grupo 1, Contexto Político, y el día de hoy les hablaré sobre dos sucesos históricos de gran importancia que son la Conferencia de Berlín y la Guerra Hispanoamericana. En primera instancia hablaremos de la Conferencia de Berlín, que fue celebrada el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en Berlín. Fue convocada por Francia y Reino Unido y organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, con el fin de repartir el territorio de África entre las grandes potencias europeas. Antecedentes. Antes del siglo XIX, el hombre europeo prácticamente no había pisado el interior del continente africano. Su colonización se había llevado a cabo principalmente en las zonas costeras, pero todo comenzó a cambiar a mediados de dicho siglo. El motor de este cambio fue la denominada Segunda Revolución Industrial. Pero, ¿por qué? Principalmente fueron dos las necesidades que aportó la revolución para que los europeos pusieran su punto de mira en África. La primera de ellas fueron las materias primas, cuestión que el continente africano cumplía con creces. En segundo término, solucionar las necesidades alimenticias de una población que crecía a ritmo vertiginoso. Hay que tener en cuenta que la segunda revolución llevó consigo grandes avances científicos que disminuyeron la mortalidad y junto a una natalidad alta fueron la causa del despegue demográfico europeo. El modus operandi era sencillo. Los primeros en llegar eran las compañías comerciales que llevaban a cabo la explotación de los recursos. Posteriormente, los gobiernos enviaban funcionarios y militares necesarios para someter a la población y así poder organizar las exportaciones sin poner en riesgo a sus ciudadanos. Todo lo relatado anteriormente ocasionó los primeros conflictos importantes entre las naciones colonizadoras. Por esto, a petición de Francia y Reino Unido, se convocó la Conferencia de Berlín, que sería realizada en la capital alemana el 15 de noviembre de 1884 y organizada por el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, con el fin de resolver los problemas que planteaban la expansión colonial en África y repartir su territorio. A la conferencia asistieron 14 países que pueden ser divididos en dos grupos. El primero agruparía a aquellos países con interés directo en el reparto de África. Este grupo estaba formado por Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, la Asociación Internacional del Congo, que fue una asociación fundada el 17 de noviembre de 1879 por Leopoldo II de Bélgica, para promover sus intereses en el Congo, y en menor medida por los Países Bajos. El segundo grupo, formado por el resto de los países participantes que no tenían grandes intereses en el continente, incluía a el Imperio Austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, Italia, España, Rusia, Suecia, el Imperio Otomano y Estados Unidos. Como pudimos evidenciar, ningún estado africano estuvo presente. La conferencia terminó el 26 de enero de 1885 con el reparto de todos los países africanos excepto dos: Liberia, que era una provincia de Estados Unidos, y Etiopía, el único que se libró de momento, ya que más adelante Italia trató de conquistarlo, pero los etíopes resistieron la invasión y mantuvieron su independencia. Fue así como el resto del continente quedó en manos de 7 países europeos: España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Bélgica. En el caso del Congo belga, no fue administrado directamente por Bélgica, sino más bien por el rey Leopoldo II, que tomó al Congo como su reino privado. Leopoldo fue acusado de instaurar un régimen de terror donde produjo la muerte de millones de nativos. El resto del continente fue repartido así. A Francia le tocaron las islas de Comoras, Madagascar, Djibouti, África Ecuatorial Francesa, África Occidental Francesa, una parte de Marruecos, Túnez y Argelia. España, por su parte, se quedó con la Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental y otra parte de Marruecos. Alemania ocuparía los territorios de Tanzania, Namibia, Camerún y una parte de Nigeria. A Portugal le correspondió Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Angola. Reino Unido se quedó con gran parte del continente africano, que constaba de Malawi, Sudáfrica, Botsuana, Ghana, Gambia, Mauricio, Sierra Leona, Nigeria, Rhodesia del Norte y del Sur, Somalilandia, África Oriental Británica, Sudán y Egipto. A Italia solo le quedaría Somalia, Eritrea y Libia, mientras que Bélgica ocuparía un gran territorio en el centro del continente, el Congo belga. En la conferencia también se firmaron algunos acuerdos como lo fueron
la libre navegación por los ríos Congo y Níger, el libre comercio en el interior del continente, una disposición por la cual, si a los países a los que se les encomendaba la ocupación de un territorio no la hacían efectiva en un plazo de tiempo determinado, este podía ser ocupado por un tercero. La prohibición de la esclavitud, además del respeto de la cultura y la religión de los pueblos ocupados. Esto fue lo único que no se cumplió. Consecuencias. Las consecuencias fueron en mayor parte positivas para los países europeos. Por ejemplo, para la economía supuso un acceso a materias primas a bajo precio, así como la cobertura de nuevos mercados para colocar sus productos manufacturados. Por otro lado, para la sociedad europea supuso un alivio demográfico al facilitar nuevos empleos y lugares donde emigrar. Políticamente, un gran prestigio a nivel mundial de los países europeos y un gran alivio a los problemas internos. Pero obviamente esto también trajo consecuencias negativas, y en especial para los países colonizados, ya que muchas de sus culturas desaparecieron o se vieron notablemente mermadas. En conclusión, esta conferencia se llevó a cabo en una capital europea, a miles de kilómetros de África, sin ningún representante africano, y afectó por completo la vida en el continente, frenando su progreso social, económico y político, y con consecuencias devastadoras que se pueden evidenciar aún hoy en día. El siguiente suceso histórico del que me gustaría hablar es sobre la Guerra Hispanoamericana. La Guerra Hispanoamericana fue un conflicto bélico que enfrentó a España y a los Estados Unidos en el año de 1898. Fue el resultado de la intervención norteamericana en la Guerra de Independencia cubana. La Guerra Hispanoamericana, a pesar de no ser un conflicto muy recordado, fue de vital importancia para el ascenso de los Estados Unidos y la caída del Reino Español. Antecedentes. El siglo XIX fue todo un desastre para los españoles. La decadencia del Imperio Español venía de siglos anteriores, pero se aceleró con la invasión napoleónica, que a su vez provocaría la independencia de gran parte de las colonias americanas y la posterior inestabilidad política que desangró al país económica y socialmente. A raíz de estos conflictos, España perdió casi todos los territorios que poseía en América, salvo por Cuba y Puerto Rico. A todo esto se sumó una inestabilidad interna en España del destronamiento de Isabel II durante la Revolución de 1868. Por otro lado, Estados Unidos ya se posicionaba como una potencia regional y a pesar de su vasto territorio buscaba seguir expandiéndose, ahora fijándose en el Caribe y en Asia-Pacífico. Casualmente, unos de los últimos territorios de ultramar españoles se encontraban en estas regiones. Entre los años 1895 y 1896, en Cuba y seguidamente en las Filipinas, se inician nuevamente conflictos internos que buscan la independencia de dichos países. Es entonces cuando Estados Unidos, que en años anteriores ya había mostrado un claro interés por Cuba, intenta comprar la isla por $300 millones, oferta que es rechazada por el gobierno español, ya que sabían que de hacerlo esto generaría un gran descontento entre su población. Es por esto que deciden ir a una inevitable y de antemano guerra perdida contra los Estados Unidos. Pero, ¿por qué se dice que esta era una guerra que ya estaba perdida para los españoles? Esto se dice principalmente por dos razones. La primera es que el aspecto militar era de gran desigualdad para España, que disponía de una armada obsoleta y anticuada, frente a una armada moderna con la que contaba Estados Unidos. La segunda es que Estados Unidos luchaba relativamente cerca de su territorio, mientras que España tenía que mandar tropas al otro lado del planeta. Pero aún así, para iniciar una guerra es necesario un casus belli, o motivo de guerra. Es así como el 25 de enero de 1898, el gobierno estadounidense envía sin previo aviso un acorazado de segunda clase a La Habana, el Maine, según ellos para proteger los intereses de los residentes estadounidenses en la isla. El 15 de febrero, el Maine estalla por una explosión en la sala de máquinas. De la tripulación que constaba de 355 tripulantes, entre los que se encontraban 26 oficiales, 290 marineros y 39 infantes de marina, solo sobrevivieron 94 personas, mientras que 261 más fallecieron en su hundimiento. Según la postura estadounidense, este fue un ataque deliberado, mientras que España sostuvo que se trataba de un autoatentado. Rápidamente, la opinión pública estadounidense, convenientemente agitada por los medios de comunicación, clamaba venganza, especialmente por los periódicos New York Journal y el New York World, quienes dieron al hundimiento del acorazado Maine una intensa cobertura informativa, pero siempre usando técnicas de prensa amarilla.
Después de esto, Estados Unidos mandó un ultimátum en el que exigía la retirada de Cuba, el cual es rechazado por España. Acto seguido, Cuba es bloqueada y la declaración oficial de guerra se da el 21 de abril. Estados Unidos envía tropas a Cuba, que ya se encontraban en una guerra interna por su independencia. Al inicio de la guerra, las tropas españolas ganaron algunos enfrentamientos menores en el Caribe, pero Estados Unidos ya había enviado sus tropas del Pacífico a Hong Kong, cerca de las Filipinas y Guam. Es así que el 1 de mayo de 1898, en la bahía de Manila, se da la batalla del Cavite, donde fue destrozada la Armada Española. Esto marcó una clara ventaja a favor de Estados Unidos, quienes el 3 de julio de 1898 atacan y se da la batalla naval de Santiago de Cuba, en donde la flota española del Caribe es completamente destruida y Estados Unidos toma control de esta importante ciudad. El 25 de julio, Estados Unidos manda una ofensiva a Puerto Rico, donde se logra obtener el control parcial de la isla. Para este entonces, Estados Unidos ya controlaba los mares, tanto del Caribe como de Asia-Pacífico, por lo que su victoria era casi segura. Pero antes de esto, el 13 de agosto se da la batalla de Manila, a la que apodan como la batalla simulada, ya que los generales, tanto españoles como estadounidenses, que todavía estaban legalmente en guerra, planearon en secreto la batalla para transferir el control del centro de la ciudad a los estadounidenses. Después de todo esto, el 10 de diciembre de 1898 se firma el Tratado de París. Los resultados del Tratado de París fueron la pérdida de la isla de Cuba, que se proclamó como república independiente pero quedó bajo tutela de Estados Unidos, así como de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. Para culminar el declive del reino español, al año siguiente, el 12 de febrero de 1899, el resto de posesiones españolas fueron vendidos al Imperio Alemán, mediante el Tratado Hispano-Alemán, por el cual España cedió a Alemania sus últimos archipiélagos, las Marianas, las Palaos y las Carolinas, a cambio de 25 millones de pesetas, ya que estas eran indefendibles por España. Por todo esto, este episodio es conocido en España como el Desastre de 98, mientras que para los Estados Unidos significó su ascenso como potencia mundial.